En el año 2014, en paralelo a la condena por abuso sexual en contra de John O'Reilly, los Legionarios de Cristo habrían intentado ocultar el grave historial de otro de sus miembros, José Luis Díaz Atilano, director de un colegio donde los abusos y excesos quedaron guardados entre cuatro paredes. Hasta hoy, porque este sacerdote ahora es acusado de haber abusado de al menos 8 menores de edad. Carolina Vera, Raúl Poblete y Silvia Oramas con el siguiente reportaje a fondo. ¿Tú estás 100% seguro que en el caso de Díaz Atilano no es solo una la denuncia por abuso sexual? No. Hay 8 casos, te digo que me consta. Se comentaba de ciertas conductas inapropiadas. Quedó ahí como ¿Lo parte vieron de la haciendo historia. qué? Teniendo su relación con la profesora. ¿Relaciones sexuales? Relaciones sexuales. Se aprovechó la figura de John Reilly para ocultar el otro caso y no darle la connotación que debería tener. Ese es el modus operandi, llamémoslo así, siempre tratar de que la cosa trascienda lo menos posible y se mantenga en la máxima reserva. Bueno, acá funcionó desde el año 7 el Instituto Zambrano hasta el año 2011. Fue a comienzos de los 80 que los Legionarios de Cristo ingresaron a Chile. Para ello debieron cumplir una condición del Arzobispado de Santiago, hacerse cargo de este colegio en plena Alameda. Su director por más de una década sería el mexicano José Luis Díaz Atilano. Tenía ese dejo de tirano, digamos. Se presentó como una persona muy estricta, le quitó un poco el carácter familiar al colegio, prohibió el ingreso de apoderados. Se trataba de un colegio de clase media muy distinto a los de élite que acostumbran manejar los Legionarios de Cristo, pero era el punto de partida para llegar a los exclusivos establecimientos del sector alto de Santiago, como el Cumbres, donde su gran figura fue John O'Reilly, líder de la congregación que debió abandonar el país por los abusos sexuales cometidos. Cuando yo llegué habían 2, 3 hermanos que estaban en los patios, qué sé yo, pero ya con el Cumbre y después el Everest ya no había tanta presencia, solamente quedaba el rector. Y claro, él estaba muy cómodo, porque él era dueño y señor ahí, entonces podía hacer lo que quería. Y claro, Díaz Atilano gozaba del respaldo del propio Marcial Maciel, fundador de los Legionarios, sancionado por el Vaticano por abusos sexuales y que estuvo en Chile en varias oportunidades. Cristian, exalumno del Zambrano, recuerda una de esas visitas. Estuvimos en un encuentro con Maciel y estuvimos al final. Nos dieron numeración de asientos finales y Mientras los otros colegios los como otros el colegios Cumbres estaban adelante. O sea, se hacía una diferencia entre nosotros que éramos, digamos, más morenos, por decirlo así. No salíamos en la foto, obviamente. Las diferencias eran claras con los otros colegios de la Legión, como el Everest o el Cumbres, una diferencia que parecía no tocar a Díaz Atilano. Para mí en específico era un regalón, digamos, de Maciel. La visita de Maciel, de hecho, él estuvo adelante, o sea, nosotros el colegio estuvimos al fondo y él estuvo al lado de él. Maciel tenía como un harem, ¿vale?, de privilegiados, entre comillas privilegiados, porque era de los que abusaba sexualmente. Y Díaz Atilano entró dentro de uno de esos grupos. Quien habla es Patricio Cerda Silva, chileno, ex legionario de Cristo, hombre clave que ayudó a desenmascarar el actuar de altos mandos de la Legión y al propio Marcial Maciel, tras denunciar ante el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien luego se convertiría en papa, los abusos sexuales y excesos que ocurrían al interior de la congregación. Participó un poco, digamos, de estas, si tú quieres, orgías, que eran auténticas orgías, ¿vale?, con el fundador. José Luis Díaz Atilano, él fue una víctima de Marcial Maciel. Él fue abusado por Marcial Maciel. Fue así que este sacerdote comenzó a replicar el mismo perfil de su gran mentor. Estos pasillos del ex Instituto Zambrano en Santiago Centro fueron testigo de ello. Hoy por primera vez damos a conocer estos hechos que hasta el día de hoy se habían mantenido bajo estricto secreto. Hay 8 casos, te digo, que me consta que hay en el Vaticano. El contexto era
o es generalmente el mismo, ¿no? Es llevar a los niños de excursión, él como sacerdote, como padre espiritual. Hay un caso que sí se ha dado en el mismo colegio, ¿vale? De masturbaciones o de tocamientos. Patricio Cerda dejó el sacerdocio tras conocer un sinfín de abusos sexuales al interior de los legionarios. Dejó Roma y partió a España a iniciar una nueva vida. Ya son 2 décadas en ese país. Hoy se atreve a contar el caso de Díaz Atilano y es que asegura que son muchos los hechos desconocidos que deben salir a la luz pública. ¿Qué se mantuvo en silencio en comparación, por ejemplo, con el caso de John O'Reilly? Primero, porque este sacerdote no era tan famoso. Segundo, porque no fue a los tribunales de justicia. Y por otro lado, el tratar de llegar a ciertos acuerdos económicos con las víctimas para acallarlas. Nos contactamos en Roma, Italia, con uno de los voceros de los Legionarios de Cristo. Tal como explica Patricio, la Legión reconoce solo un caso de abuso sexual en contra de este sacerdote, de una persona adulta que denunció los hechos que ocurrieron cuando era menor de edad. Con los criterios de nuestra política de ámbitos seguros de hoy, que están en vigor desde 2015, hubiéramos puesto la denuncia en conocimiento no solo de la justicia eclesiástica, sino también de la justicia civil. La denuncia hecha en 2010 desencadenó en un juicio canónico que lo encontró culpable. La pena asignada, pérdida del estado clerical. Sin embargo, José Luis Díaz apeló, logrando revertirla a prohibición perpetua del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Una pena más grave que los 10 años de suspensión del sacerdocio que la Iglesia asignó al gran recaudador de los legionarios, John O'Reilly, ante el mismo tipo de delito. De John O'Reilly solo se le ha juzgado civilmente por un caso, pero en el Vaticano conocen el resto de casos que hay de John O'Reilly en Chile, del mismo colegio Cumbres. Hay una conducta habitual de no transparentar los casos y ni siquiera de comunicarlo a la justicia civil. Y así todavía hay muchos casos de acusaciones de abuso contra sacerdotes legionarios que nadie sabe nada. Los legionarios piden perdón nuevamente ante este cuestionamiento de Chilevisión Noticias. Sin embargo, siguen ocultando información. De ello da cuenta el padre Cristian Borgoño, hoy sacerdote diocesano, ex legionario de Cristo, con quienes hizo su formación, pero decidió abandonar filas ante la larga lista de abusos e irregularidades. El zambrano era como una especie como de, ¿cómo decirlo?, de reino lejano, ¿no? Porque usted sabe, toda la vida del legionario transcurre, llamémoslo así, en la Cotamil, y el zambrano estaba ahí en la estación central. Tenía el mínimo personal, en este caso el mínimo personal era el padre Díaz Atilano como director, y lo que pasaba ahí no se sabía y a nadie le interesaba en realidad, porque todo el mundo estaba enfocado en lo que pasaba en la Cotamil, ¿no? Borgoño nos confirma que Díaz Atilano, tras ser sentenciado, fue sacado del Instituto Zambrano y enviado al Seminario Mayor de los Legionarios en Salamanca, España, como una especie de castigo. Allá llegó en calidad de profesor sin el permiso para poder confesar. Hay muchos seminaristas, en esa época unos 200. Por lo tanto, en el fondo se necesitan todos los sacerdotes para confesar, porque son muchos seminaristas. Él no estaba en esa lista. Cosa extraña, repito, por la escasez de sacerdotes. Pero esto no es todo en la vida de este cuestionado sacerdote. A las denuncias de abusos sexuales contra menores se suma también una lista de excesos que se había guardado bajo 7 llaves entre los pasillos del Zambrano, establecimiento que hoy está convertido en escombros, luego que el arzobispado de Santiago lo vendiera a un grupo de empresarios chinos en 2012. Pero siempre habían rumores, ¿no? Que el padre tiene, sí, todo el mundo sabe que tiene polola, y todos hablaban de que tenía polola, de cura. Quedó ahí como parte de la historia. Teniendo su relación con la profesora. ¿Relaciones sexuales? Relaciones sexuales. Fue dentro del colegio, fue en una hora extra programática, digamos. Los hechos comenzaron a salir a la luz tras la salida abrupta de Díaz Atilano del establecimiento hacia fines de los 90 y principios del 2000. Cierto tipo de acercamientos, principalmente acercamiento a profesoras y a apoderadas. Bueno, son mayores de edad, digamos, pero habrían sido acercamientos que sí, podrían haber tenido un grado de no voluntario. Ellos tenían carta abierta. ¿Por qué? Porque habían sido
habían pertenecido al grupo de los íntimos del fundador, a los cuales les permitían pues todo tipo de desvanes. Hoy, como reconocen desde Roma, este mexicano vive en una de las casas de los Legionarios de Cristo en Chile, cumpliendo su sentencia canónica. Su gran refugio ha sido este condominio en Las Condes, donde estuvimos durante varios días sin rastro alguno de este hombre. Claro está que aquí todos fueron advertidos por la Legión para no entregar información. ¿Hace cuánto hizo usted que ya no vive acá? No lo veo hace 3 meses, no lo veo al padre. ¿Y cómo estaba él? ¿Usted sabía de que él había sido sancionado? No sé, no, señorita, no sé. Desconozco, no sé. El padre está acusado de abuso. ¿Ustedes sabían de esa sanción canónica? Gracias, sí. Yo no tengo nada más que decirte que lo que dice el comunicado oficial. Lleva desde 1959 como miembro de los Legionarios de Cristo. Tiene 76 años, no tiene recursos propios y en la comunidad los superiores aseguran el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia eclesiástica. Visitamos también los otros hogares de los Legionarios de Cristo en Santiago. El mismo relato se repetía una y otra vez, incluso en la casa que cobijó al propio John O'Reilly hasta que debió dejar nuestro país. ¿Él no ha estado nunca acá? No. Aquí nunca ha vivido nadie con ese nombre. No puedo hablar, pero tú sabes que la situación es difícil, ¿sí? Y es un hermano. Estos castigos de enclaustramientos dorados en casas de lujo, viviendo una vida de absoluta impunidad. Y frente a eso nosotros decimos, esto no puede ser. Es el actuar de una congregación que no cede y utiliza todos sus mecanismos para intentar sepultar estos casos que siguen y siguen apareciendo. Mi trabajo lo perdí por presiones de la Legión de Cristo. La Legión de Cristo te cierra todas las puertas que puede, te hace la vida imposible, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero mira, la providencia de Dios es más grande que las miserias de los hombres. Lo que hay que hacer en el fondo es reconstruir las confianzas. Hay que alinear, llamémoslo así, a que todas las congregaciones y todos actúen de la misma manera. Y sobre todo en este caso los legionarios. En ese sentido los legionarios son como el vagón de cola, ¿no? Son los que van más atrás. Patricio Cerda asegura que la lista de 8 casos de abusos sexuales cometidos por José Luis Díaz Atilano está en poder de la Iglesia. Es de esperar que se adopten medidas en este grave caso que viene a sumarse a los emblemáticos de los Legionarios de Cristo, su fundador Marcial Maciel y el gran recaudador John O'Reilly, quienes fueron protegidos durante largos años.